Cristian Mijangos era un niño que sufrió un auténtico infierno todos los días de su vida. Fue el hijo de dos padres que, tras que fueron irresponsables, terminaron convirtiéndose en unos seres despreciables que no mostraron compasión por la vida del pequeño. Los vecinos de Cristian empezaron a notar cómo el niño adelgazaba a lo largo de los años, haciéndose cada vez más delgado, al punto de parecer una silueta esquelética, cuya imagen causaba impresión y tristeza. En varias oportunidades se le veían hematomas en los brazos que servían como testigo fiel de su sufrimiento, y pese a que el niño siempre fue juicioso, pese al horrible trato que recibía, eso nunca sirvió para redireccionar su vida hacia un camino de mayor amor y comprensión. Todo lo contrario, cada día de sufrimiento era la antesala de un terrible caso de maltrato infantil que marcó a la historia como uno de los peores casos y más despreciables que jamás escucharás, en el que un niño fue la víctima. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a Yami Perso, que me escribió: gracias mi bello Tess, te mando un abrazo desde Monterrey. Cuídate mucho mi Tess, te pido porfa si le envías un saludo a mi mamá, María Elena. Ella también es seguidora tuya y le gusta mucho tu forma de narrar y tus videos. De hecho, gracias a ella conocí tus videos. Mil gracias por tu apoyo, lo aprecio bastante mi leyenda. En serio, para mí es realmente importante tu cariño y también el de tu mamá, así que les envío a tu mamá, María Elena, y a ti un fuerte abrazo cósmico, deseándoles lo mejor como familia, también deseándoles mucha paz y sobre todo salud. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido la anécdota más dura que recuerdas de tu infancia? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Hay muertes que no son causadas por el criminal directamente. Asesinatos circunstanciales en los que no tuvo que intervenir de manera explícita la mano del homicida ni su mente retorcida en ejecución. Fatalidades causadas a través de la negligencia o el descuido, a través de la indiferencia, de la ignorancia premeditada que permite lo evitable, que deja ser a lo maligno. Sucede cuando alguien puede estar corriendo un riesgo mortal, un peligro inminente, viviendo sus últimos instantes, momentos críticos y de vital importancia, dependiendo de una persona que no es lo suficientemente capaz o solidaria como para intervenir, para ayudar a quien lo necesita por miedo, por cobardía o simplemente por desprecio, permitiendo a los malos ser y a los cobardes esconderse. El fenómeno de la indiferencia es letal, porque en el mundo son menos las personas malas que las personas cobardes, pero son más los que se niegan a brindar su ayuda o su consejo, por miedo al rechazo, a verse involucrados en situaciones que son incómodas, permitiendo la injusticia y el desdén. Oriundo de México, el pequeño Cristian Omar Mijangos Idelevich fue testigo de esa indiferencia extrema, de esa desidia y apatía contra la existencia, de esa ignorancia peligrosa que permite a la maldad florecer por parte de las personas que tenían el compromiso de protegerlo y de cuidarlo, también de amarlo para hacer con él una familia, pero prefirieron ignorar que él existía, condenándolo al cautiverio y las vejaciones del olvido, sin aptitudes para respetar la vida humana. Los progenitores de Cristian Idelevich terminaron por descuidar la humanidad del menor de edad, entre juegos de venganza y chantajes emocionales que se reflejaron colateralmente en su hijo, sometiendo a su víctima a la extrema ignorancia, negándole el derecho a vivir bien, a ser feliz, a sus necesidades básicas como comer o dormir cómodamente, a jugar, aprender y crecer en un espacio sano, llevándolo al peor de los destinos. El pequeño Cristian Omar Mijangos Idelevich nació en el año 2018, pero su hogar nunca fue un ambiente sano ni cómodo, mucho menos un espacio digno donde poder crecer sano un menor de edad, pues estaba rodeado de elementos ilícitos y de personas del bajo mundo, viviendo entre el secreto y la conspiración. El pequeño era hijo de la señora Olga Idelevich, una meretriz rusa,
de carácter fuerte y malas maneras, vinculada con el bajo mundo y la criminalidad, rodeándose de gente peligrosa, presuntos comerciantes de sustancias ilegales, adúlteros y mafiosos, pues según las personas que vivían en su edificio, sus vecinos de la colonia Insurgentes Mixcoac del departamento Benito Juárez, los hombres que Olga solía llevar a su casa casi siempre estaban armados y tenían una forma de ser violenta y vulgar. Efectivamente, la señora Olga Idelevich trabajaba como dama de compañía, alquilándose como acompañante para hombres poderosos y adinerados, de dudosa reputación, ofreciéndose para ir con ellos a cualquier parte fingiendo ser su amante o su novia a cambio de dinero, lujosas cenas o citas en fiestas nocturnas, satisfaciendo a tipos que no podían alcanzar prospectos de belleza como los de ella, ya que no eran atractivos ni muchas veces gentiles. Olga era una especie de escort lujosa, estando ocupada la mayor parte de su tiempo, ofreciendo su cuerpo y su comparecencia a sujetos solitarios. El lugar donde negociaba su intimidad, donde tramitaba con carne la oferta de su líbido, era su propio apartamento en donde vivía con su hijo Christian de apenas 6 años de edad, sin importarle que fuera un niño todavía o que se incomodara con el ruido de los gemidos, los golpes o la presencia de hombres extraños en su casa todos los días. Situaciones menos terribles que el hambre que debía soportar. Olga Idelevich presuntamente ganaba buen dinero con su trabajo, el capital suficiente para mantenerse siempre arreglada y vestir bien, aunque su casa no era precisamente un espacio organizado, ya que nunca tenía tiempo de hacer los deberes en el hogar, tampoco pagaba a nadie para que fuera a limpiar y evidentemente Christian aún era muy pequeño para encargarse de estas tareas, por lo que simplemente las omitía por largas temporadas, dejando que el espacio se acumulara de mugre y de suciedad. Por otra parte, el padre del menor de edad es un abogado mexicano llamado Marco Antonio Mijangos Velasco, de quien se tiene poca información, pues precisamente gracias a su oficio y conocimientos jurídicos ha sabido mantenerse en el anonimato. El hombre, además de estar en deuda con su hijo, con atrasados pagos de manutención y apoyo financiero, está prófugo de la ley y no ha dado la cara ante la policía, al menos hasta el momento en el que se ha escrito esta investigación, que fue en febrero de 2025. Las cosas entre el señor Marco Antonio y la señora Olga Idelevich no funcionaron como para formalizar una relación, siendo ambos demasiado complicados y volátiles, con personalidades duras y poca paciencia. Presuntamente el abogado ya tendría otro hogar y otra familia por la cual responder, por lo que la señora Olga tuvo que valérselas por sí misma y cuidar de su hijo sola, descuidándolo cada vez más con el pasar de los años, olvidándose siquiera de su existencia por varios días y noches. Olga prefirió no ser una buena madre, seguir los pasos de su cobarde expareja y padre de Christian, demostrar que ambos eran seres despreciables, utilizando presuntamente al menor de edad, a su primogénito, como una forma de chantajear a su expareja, de hacerlo sentir mal a través del niño, creyendo que el abogado se estremecería al ver cómo sufría su hijo. Olga Idelevich empezó por alimentar muy poco a Christian, algunas veces con pan y agua todos los días, dejándolo en casa solo por jornadas completas, también por noches y madrugadas, ausentándose por días mientras ella estaba con otros hombres que no eran su pareja, satisfaciendo los placeres y el sentimiento de soledad de algunos extraños por dinero, descuidando a su hijo, permitiéndole morir en su propia cama. Los vecinos empezaron a notar cómo el niño adelgazaba a lo largo de los años, haciéndose cada vez más delgado, al punto de parecer una silueta esquelética cuya imagen causaba impresión y tristeza. El menor de edad vivía con su madre en la colonia Insurgentes Mixcoac, en el departamento Benito Juárez, en una zona de diversión y clubs nocturnos, una cuadra de fiesta, alcohol y excesos,
donde las personas solían ir a divertirse, a buscar entretenimiento adulto hasta altas horas de la noche. Una denominada zona rosa no era exactamente un área tranquila. Christian Idelevich no asistía al colegio porque nadie lo matriculaba ni se hacía cargo de llevarlo o traerlo, mucho menos de acompañarlo a hacer sus tareas o de apoyarlo con sus sueños y aspiraciones. Tal vez Olga tenía una vida demasiado intensa, donde solo había tiempo para sus asuntos personales, en la que su hijo Christian no cabía, por lo que ni siquiera fue capaz de brindarle estos derechos básicos. Por otro lado, el señor Marco Antonio Mijangos Velasco, padre de Christian, tampoco respondía por él. No quería hacerse cargo de su responsabilidad paterna, como si de alguna manera lo despreciara. Cuando mamá y papá no estaban trabajando, estaban peleando acaloradamente en los tribunales, acusándose entre ellos de negligencia e irresponsabilidad, reclamando asuntos de manutención y abandono, mientras el niño continuaba con la barriga vacía. Ya habían denuncias previas respecto al caso. Los vecinos estaban cansados de oír al niño gritar y pedir ayuda, incluso amablemente. A veces le pasaban un poco de comida bajo la puerta, a escondidas de su madre para que no hubieran problemas. Tras episodios incómodos con la ley, la señora Olga Idelevich optó por esconder al niño dentro de un cuarto y allí mantenerlo encerrado bajo llave, confiando en que de esa manera los vecinos no se entrometerían y no la volverían a denunciar, tratando al niño como un prisionero en casa. Tanto la madre como el padre de Christian tenían varias denuncias por violencia intrafamiliar, particularmente el señor Marco Antonio, a quien la dama de compañía lo acusaba de darle una vida miserable, razón por la cual su hijo estaba muriendo de hambre, narrando una historia lamentable que conmovió a muchos en la audiencia, donde culpaba a su expareja de su condición económica actual, pues según ella, el abogado les había bloqueado toda oportunidad en México, impidiéndole trabajar o volver a su país. Pero su versión de los hechos no era del todo cierta, ya que supuestamente Olga ganaba dinero suficiente con su trabajo. Sin embargo, estaba dispuesta a llegar hasta las últimas circunstancias y no invertir ni un centavo en su hijo, a menos que el dinero fuera proporcionado por su padre biológico como parte de la manutención atrasada. Su negligencia, tal vez, era un gesto de venganza contra su expareja, no una mala experiencia producto de una necesidad verdadera. Ella no tenía que aguantar hambre ni vivir en condiciones miserables. Podía darle un mejor estilo de vida a su niño, pero presuntamente, impulsada por el odio, prefirió dar una muerte lenta al hijo de sus entrañas, echándole en cara a su irresponsable padre la culpa, determinada a no invertir en nada que tenga relación con Christian ni con su ausente padre biológico. En redes sociales empezó a circular una carta supuestamente escrita por Olga Idelevich, donde manifestaba su trágica situación describiendo los detalles de su quiebra e insistiendo en que estaba viviendo en la total miseria, ayunando a diario, al borde de la desesperación, a punto de tirar la toalla. En el documento indicaba que su hijo moría de desnutrición y ella no podía hacer nada para salir adelante, pues su exnovio la había perjudicado demasiado. Olga también informó a partir del texto sobre sus conflictos legales con Marco, los cuales estaban activos e inconclusos desde el año 2019. Acusaciones de maltrato, negligencia y una demanda por manutención. Evidencias claras de que, además, el Estado también era culpable de lo sucedido con Christian Idelevich, pues nunca atendieron su caso con diligencia ni tomaron cartas en el asunto, permitiendo años después la tragedia. El padre del menor de edad, el abogado Marco Antonio Mijangos, no iba a ninguna de las citaciones, dilatando el caso de la manutención, prolongando las investigaciones en su contra. El ministerio no hacía nada al respecto contra él, simplemente proponía otra fecha, la cual, al llegar su tiempo de auditoría, el tipo simplemente no comparecía, obligando a todos a buscar una nueva fecha.
El día 30 de diciembre del año 2024, una llamada de emergencia alertó a las autoridades mexicanas, luego de que la señora Olga Idelevich informara que su hijo de apenas 6 años de edad estaba agonizando y no sabía qué hacer. La policía llegó hasta el domicilio de la mujer, donde efectivamente encontró al menor de edad en muy terrible estado de salud, con una terrible apariencia física. Su condición corporal era lamentable, casi no tenía masa muscular y básicamente parecía un esqueleto. Respiraba con poca fuerza y su aliento se cortaba constantemente. Parecía verdaderamente mal de salud, por lo que fue llevado de emergencias al hospital infantil de Azcapotzalco. Por otro lado, los vecinos interrogados indicaron que no sabían siquiera que el niño seguía viviendo en aquel lugar, que hace más de un año no lo veían, por lo que quedaron sorprendidos cuando supieron nuevamente sobre él. Algunos locales se alertaron cuando oyeron al menor de edad gritar. Otras versiones de los hechos dicen que no fue Olga quien llamó a la policía, sino sus vecinos, quienes, desesperados al escuchar los gritos del niño, de un momento a otro se vieron ante el silencio total. Un silencio profundo que los hizo reflexionar al respecto. El menor de edad tenía marcas de golpes en todo su cuerpo, evidencia de que había estado pasando por muy malos momentos. Su cuerpo era esquelético, sus huesos se podían ver bajo piel, marcaban un cadavérico relieve, estaba desnutrido, sus labios eran de color morado, habían pasado por demasiado dolor, su semblante estaba completamente triste. Así reposaba bajo una manta blanca, casi sin poder moverse cuando fue hallado por la policía. Su madre y los investigadores no lograron entenderse, pues la señora Olga Idelevich hablaba ruso e inglés, mientras los mexicanos a cargo hablaban español, por lo que no se pudo tomar un testimonio claro ni saber lo que pasó al respecto en ese momento. ¿Cuántos años tiene su hijo? 6. ¿Sufre de alguna enfermedad? Sí. ¿Qué enfermedad padece? Avanza el otro paquete. No entiendo. No habla español. ¿No habla ¿Habla español? Spanish? Sí, español. English. English also. Yeah. El 31 de diciembre del año 2024, un cuadro lamentable sucedió en el hospital infantil, ya que nadie se acercó para reclamar el cuerpo de Cristian Mijangos Idelevich, de 6 años de edad, quien murió víctima del descuido, de la soledad, de que nadie veló por él ni siquiera para alimentarlo ni asistir a recogerlo el día de su muerte, siendo hijo auténtico de la soledad. Un periodista difundió la triste noticia, la cual conmovió a cientos de mexicanos y personas en el extranjero, quienes, intranquilos por la tragedia, exigieron justicia ante el gobierno mexicano, pidiendo una explicación ante lo sucedido. Efectivamente, la señora Olga solía meter en su casa a personas peligrosas, por lo que el niño siempre estuvo en un lugar inseguro. Olga Idelevich había acumulado una gran deuda con su casero, siempre culpando a la expareja de todo lo que hacía, insistiendo en que no pagaría ni un solo centavo, tampoco en su vivienda, a menos que el dinero proviniera del tipo, quien se atrasaba cada vez más con sus deudas de manutención. El agua, la luz y el gas del apartamento fueron cortados precisamente por no pagar, por lo que el menor de edad en la noche también debía quedarse en la total penumbra, acompañado del ruido de la calle que se filtraba un poco. Cuando la investigación avanzó más, se determinó que los padres del menor de edad debían dar testimonio ante la policía y posteriormente ante la ley, siendo citados ante los tribunales, pues el abandono de su hijo había tenido consecuencias mortales. Sin embargo, ambos acudientes ya estaban prófugos de la ley y nadie sabía en dónde estaban. La justicia dejó ir a Olga Idelevich cuando tuvo la oportunidad de apresarla, y la mujer, fingiendo no entender nada por el límite del idioma, aprovechó para despistarlos y escapar. Olga está en una ubicación desconocida, sin embargo, debido a sus vínculos con el bajo mundo, se piensa
que los criminales pueden estar ayudándola a esconderse y a pasar desapercibida. Por otro lado, el abogado Marco Antonio Mijango sigue desaparecido para la justicia, acusado de un crimen junto a su expareja que puede darles entre 1 mes hasta 4 años de prisión por cargos de abandono y negligencia. Y antes de irme quisiera extender un mensaje que creo yo que la audiencia de Test Misterios lo tiene bastante claro, pero no está de más extender el mensaje, que es amar a los hijos, ser conscientes de la decisión que tomamos a la hora de hacer familia, porque es una decisión importante, es una decisión maravillosa, sin lugar a dudas, pero también es una decisión que implica una gran carga de responsabilidad y que muchas veces cuando se toma la decisión de ser padres, pues no se piensa en ello. Porque lo que vemos en el caso de hoy es justamente una pareja irresponsable completamente que no quería ser padres y que actuaron de la manera más negligente, ocasionando una completa tragedia y a su vez ocasionando que las personas de alguna manera pues no quieran saber de estas personas, de alguna manera que reciban una fuerte repudio de carácter social, porque es lo que es. Un niño hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que estar ahí para ellos, porque basta con pensar de que uno también fue niño, fue un infante, y los padres que uno tuvo hicieron mucho para que uno esté hoy acá. Por tanto, el mensaje es cuidar de la familia y entender que la familia, además de que es una responsabilidad, es una oportunidad de hacernos mejores seres humanos, y qué mejor oportunidad que mejorar nuestra manera de ser ante el mundo que cuidando de nuestra propia familia. Entonces espero que todos los que están siendo padres en este momento, pues les deseo mucho éxito y ojalá todo salga de la mejor manera. Ahora sí, si te gustó esta investigación, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi Instagram Test Misterios si es que te interesa saber de mi vida personal. Si no te interesa y quieres ver True Crime, te invito a mi Instagram Soy Test Misterios, allá podrás ver casos de True Crime, o si no, en la plataforma de TikTok, donde también puedes ver casos de True Crime, Test Misterios, o en la plataforma de Facebook, donde me puedes encontrar como Test Misterios, y ahí también estoy subiendo casos de True Crime. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos veremos en el próximo caso.